Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien, sobre todo muy bien de salud, muy bien, muy bien acompañados por sus familiares. Espero que se encuentren tranquilos en este momento tan duro para todos nosotros, ¿verdad? Y así que espero de que se encuentren muy bien, como les digo, y de que pues aprovechen el tiempo para estudiar, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿no? Como ya les dije hace unas semanas, ¿no? Hay tres cosas muy importantes que debemos cuidar en este momento de crisis, ¿no? Que es la salud, la alimentación y la educación, ¿verdad? Esas tres cosas no las no puede, no las no puede, no, ¿cómo se dice? No nos la pueden quitar nada ni nadie, ¿verdad? Ni tenemos que permitir que nos la quiten, ¿cierto? Es lo más importante para todos los seres humanos, ¿no? Y la educación, chicos, no solamente es lo que yo te digo acá, solamente es una ayuda. La educación va mucho más allá de eso. La educación va de investigar, de cuestionarse, de preguntar, ¿verdad? Si tú tienes alguna duda, alguna consulta, yo voy a estar ahí para responderla, ¿no? Eso no dudes, ¿no? Y el trasfondo de todo esto es que, lo que son las notas es una consecuencia de tu trabajo, ¿no? No es la finalidad, no es lo último, ¿no? Y eso te vas a dar cuenta tú el próximo año cuando ya dejes el colegio, ¿no? Que este es ya tu último periodo escolar, ¿no? De muchos de ustedes, ¿no? Próximo año, si todo va bien, si ustedes se esfuerzan, ¿no? Van a seguir estudiando, se van a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Distintas, ¿no? Y yo les recomendaría eso siempre, ¿no? Que sigan estudiando, porque nuestra única arma que tenemos nosotros, es la educación. Nos encontramos pues en un país, en una región que tiene muchas necesidades, ¿no? No hay que tapar eso con un dedo tampoco. De repente hay muchas cosas que no tenemos y que renegamos porque no las tenemos, ¿no? ¿Cuántos nosotros quisiéramos tener ahorita pues muchas cosas, no sé, una computadora de última generación, un celular, mucha ropa, pero nos, nos damos cuenta, ¿no? Por la situación, lamentablemente, de que eso no es nada importante, ¿no? Lo importante parece trillado y parece cliché y de repente los escucho muchas veces, pero lo más importante es lo que tiene uno adentro, ¿no? A las finales, ¿no? Tu salud, tu alimentación y tu educación. Esto te transforma. No tengas ninguna duda que la educación te transforma. Yo te lo digo a ti. A mí me transformó la educación. Yo era uno antes de estudiar y era otro después de estudiar. Y no hemos tenido mucha oportunidad de conversar, de comunicarnos, porque solamente yo tuve una clase, ¿no? Prácticamente era la primera clase, ¿no? Como presentación. De ahí, pues, ya no tuvimos muchas más clases, ¿no? Virtuales, ¿no? Donde más se enfatizó en el, en el, en el, en el, en la enseñanza en sí, pero yo siempre te quiero, pues, comunicar ese mensaje que la educación te transforma por completo. Por ejemplo, vengo de un colegio nacional, ¿no? Yo cuando estaba en el colegio, eh, mi promoción era muy mala, ¿no? En el caso de los estudios, ¿no? Era pésima. Solamente pasaron de año, pues, porque tenían que pasar de año, ¿no? Con 11. Y habían, pues, en mi salón había muchas pandillas, habían dos pandillas que acabando la hora del colegio, pues se iban a pelearse, ¿no? Yo estuve, no formé parte de la pandilla, ¿no? Pero yo estuve, pues, en mucho contacto con esos grupos, ¿no? Y veía que en su familia, en su vida, había mucha violencia. Muchas de las chicas que yo conocí en mi salón, pues de las 6 que eran, este, al año nomás, ¿no? Al terminar el colegio nomás, ya estaban pues con hijos, ¿no? Y no es nada de malo tener un hijo, ¿no? Es algo, pues, una oportunidad preciosa. El problema es que la pregunta es que si ellas deseaban tener ese hijo en ese momento, ¿no? De repente no tenían control sobre sus vidas, y ese era el problema. Muchos otros jóvenes no terminaron pues bien el colegio. Era un desastre, la verdad, era un desastre. Y yo me preguntaba, bueno, si mis amigos son así,
Y si mi entorno es así, si mi barrio es así, entonces yo también debo ser así. Un adolescente piensa así, ¿verdad? Se deja influenciar rápidamente. Oye, mi amigo va a esta discoteca, entonces yo también quiero hacerlo. Mi amigo consume esta droga, yo también quiero hacerlo porque voy a ser parte de ese grupo. Y yo me imaginaba que era lo mismo, que yo tenía que tener ese destino. Pero nunca me convenció del todo, porque siempre me interesé por lo que hay más allá. Entonces, que como que no quiere la cosa, fui estudiando, llegué a la universidad como que no quiere la cosa, ¿no? Con estudios, ¿no? Y yo te puedo asegurar a ti de que si tú algún día vas a un instituto o a una universidad, eso te va a cambiar la vida, te va a transformar el cerebro, porque te das cuenta que el mundo va más allá de tus amigos del colegio, va más allá de tu barrio, va más allá de tu realidad. El mundo es mucho más grande. Y lo que realmente quieres hacerlo, lo puedes lograr con trabajo. Acá nadie te va a decir que esto es fácil, que esto se lo puedes hacer en un 2x3. No. Yo hasta ahora sigo peleando todos los días por mis metas, ¿no? Enseñarte a ti es una de esas metas, pero yo tengo metas mucho más grandes, ¿no? Que van mucho más allá de un simple trabajo, ¿no? Va más allá, ya va más a una realización. Y todo esto te lo digo para que te des cuenta de eso, de que en los momentos más difíciles es donde tú debes estudiar mucho más, porque eso va a determinar qué es lo que tú vas a hacer con tu vida. Así que relájate, ¿no? Tómate 2 minutos para pensarlo, ¿no? Eh, deja que las cosas fluyan y estudia. Que nunca vas a arrepentirte de haber estudiado. No conozco a ninguna persona eh, que, que dice, pucha, me arrepiento de haber leído ese libro, me arrepiento de haber estudiado. Jamás vas a encontrar eso. Puedes cometer muchos errores, pero estudiar nunca va a ser un error, de lo que sea. Así que sabiendo esto, con todas las ganas del mundo, vamos a comenzar con esta clase de hoy. Dejamos nuestra clase de historia del Perú en toda esta pues dolorosa invasión, ¿verdad? De estos europeos que llegaron acá todos sucios, bronceados, ¿no? Sin comer, ¿no? Que no sabían pues más cosas que la Biblia y la guerra, nada más. Y se aliaron pues con estos pueblos, ¿no? Con los cañaris, con los tayanes que apoyaban a los españoles, ¿cierto? ¿Por qué los apoyaban? Porque esos pueblos creían que ese ejército pequeño de hombres tan extraños los iban a ayudar a terminar con la guerra civil, ¿no? ¿Tenían razón los indígenas? No, estaban equivocados. Estos españoles no venían a poner ningún orden, no venían a establecer nada, solamente venían a conquistar. Eso es lo que querían, ¿no? Eran personas, no eran pues esos españoles que llegaron, no eran ilustrados, no eran científicos, ni siquiera la ciencia se había desarrollado bien, no eran pues ilustrados, no eran literatos, artistas, no, eran marineros, piratas, ¿verdad? Eran personas del bajo mundo, ¿no? Del mundo del Lampa, ¿no? Y llegaron acá a América en busca de oro y plata, nada más, y de fortuna y de riqueza y de hacerse famosos, ¿no? Era así como Hollywood, no quiere hacerme famoso. Llegaron, se hicieron las alianzas, se encontraron con el Inca Atahualpa, ¿no? Lo juzgaron, lo mataron, pusieron a un Inca títere llamado Tupac Hualpa, no duró mucho porque murió, ¿no? Creyeron que le habían envenenado, ¿no? Y pusieron a otro Inca, que era otro descendiente del Inca Huayna Cápac, ¿no? El famoso Manco Inca. Pero Manco Inca se dio cuenta de que estos españoles bronceaditos, ¿no? Barbones y sin bañarse, no eran ningunos salvadores. ¿No? Ellos eran unas personas que venían aquí a masacrar, a robar, ¿verdad? A infundir este terror. Entonces, que se separó de los españoles y se formó pues su propio neoestado a las afueras del Cusco en el valle pues de Vilcabamba y luchó casi por ¿cuánto? 70 o casi 100 años, ¿no? Contra los españoles, ¿no? Sus descendientes también. Pero terminó pues en el olvido, ¿verdad? Esa misión no prosperó. Entonces el poder quedó a cargo de los mismos españoles, ¿no? Y formaron gobernaciones, ¿no? Pizarro y Almagro, que eran los dos más importantes de los socios de la conquista, ¿no? Luque solamente ponía la plata. Pizarro, Almagro, Pizarro y Almagro se dividieron, ¿no? El territorio y crearon gobernaciones, ¿no? Pizarro le dijo a Almagro, ya, ven acá Almagro, vamos a repartirnos el botín, ya.
De esta raya para acá va a ser la gobernación de Nueva Castilla. Eso va a ser mío. Del Cusco para arriba, ¿no? O sea, casi todo el Perú, Ecuador, ¿no? Colombia. Eso va a ser mío. Desde Cusco para el sur, aún no se ha descubierto qué puede haber ahí, y eso va a ser tuyo. Así que tú puedes tener muchas más cosas que las que tengo yo, le dijo Pizarro a Almagro. Entonces Almagro, confiado, dijo, es verdad. Si en México había un imperio, acá en Perú hay otro imperio, de repente en el sur hay otro imperio, y de repente es más rico, porque el de Cusco es más rico que el de Tenochtitlan en México. Entonces de repente ahí hay otro imperio más grande. Así que está bien, yo acepto. ¿Qué pasó con Almagro? Almagro fue hasta Chile, se dio cuenta que en Chile no había muchos imperios, en Argentina y en la Patagonia tampoco, todo era un desierto, y regresó molesto a reclamarle a quién, a Pizarro. Le dijo, oye Pizarro, mire, yo me partí del lomo yendo en muchas expediciones al sur, y en el sur no hay ningún imperio tan rico como en el Perú, ¿no? En el Perú, ni en México. Ya se acabaron los imperios, le dijo. Y Pizarro dijo, bueno, y hemos hecho un trato, tienes que respetar acá lo que dice. Y ahí que nació el conflicto, ahí nació las guerras civiles entre los conquistadores, ¿verdad? Finalmente eso termina con la muerte de Pizarro, ¿verdad? Lo mató el hijo de Almagro. Y también, y también, pues, se seguían peleando los españoles. ¿Por qué? Por las encomiendas. ¿Qué cosa era una encomienda? Fácil. Era un grupo de campesinos y su tierra, ¿no? Digamos que vivimos en la encomienda del Valle de Rímac, en Lima. ¿Ya? Todo eso es una encomienda. Hay personas que trabajan ahí, ¿no? En la tierra y todo el terreno. Eso es una encomienda. Entonces, un conquistador, un español, ¿no? Se hacía con la propiedad de eso. Pero ¿qué pasó? La corona española, los reyes dijeron, ya, está bien, tú vas a ser dueño de esa encomienda, le decían a los conquistadores, pero eso tú no lo vas a poder heredar. Cuando tú te mueras, eso va a ser para la corona española. Y obviamente que los españoles dijeron, no, o sea, lo que es mío, yo no lo voy a poder heredar. Tú estás loco, le dijo a los, a la corona española, y se desató la rebelión de los encomenderos. Entonces, ya, está bien. Pues vamos a ver eso. Ya, perfecto, ahora sí continuamos. Ya, entonces, la cuestión es, jóvenes, como los españoles tenían muchos problemas acá en el Perú, ¿no? En el Perú, como se peleaban entre los conquistadores, los encomenderos también reclamaban, la corona española se cansó y dijo, ¿saben qué? Vamos a poner orden acá. Y en el año 1542, el rey Carlos V, desde la ciudad de Barcelona, promulgó un documento conocido como las nuevas leyes de Indias, ¿no? En el cual ponía fin a todas las gobernaciones y a todas las encomiendas, a todo lo que habían formado los conquistadores, y dijo, vamos a poner acá orden y vamos a formar un nuevo estado. Y se formó el Virreinato del Perú, que nace aquí en el año 1542. Unificó a las dos gobernaciones, ¿no? Y todo este terreno de aquí, desde Panamá hasta la Patagonia, que no se había descubierto, que aún seguía explorándose, era pues parte del virreinato del Perú. ¿Se puede decir que el Perú llegaba desde Panamá hasta la Patagonia? Sí y no. ¿Por qué? Porque era Perú, pero no éramos pues dueños de esa tierra. Era parte de la corona española, ¿no? Así que bien no nos fue. Entonces, eh,
estas nuevas leyes de Indias, ¿no? El rey las dio con la finalidad de poner orden, ¿no? De poner el poder directamente del Estado en el virreinato y ya no de los conquistadores, ¿no? Aunque los conquistadores continuaron manteniendo pues sus privilegios, ¿verdad? Entonces, ¿qué venían en estas nuevas leyes? Protección a los indios, supuestamente protección a los indios, ¿no? Evangelización, ¿no? Y un nuevo sistema político. Cuando llegaron los españoles acá a América se dieron cuenta de algo. Habían culturas que tenían un estado más avanzado que otros, ¿no? Pero para los españoles prácticamente todos eran unos salvajes, unos idólatras, pero algunos estados tenían más preparación que otros, ¿no? Tenían más desarrollo que otros. Y yéndonos a la historia y a lo que es netamente ya histórico y científico, ¿no? Ya de una manera más específica si la quieren, en toda América hay dos lugares donde el Estado y la cultura se desarrolló de una manera mucho más amplia, se desarrolló de una manera más óptima, ¿no? Donde existió la civilización. En América, los dos lugares donde se originaron la civilización es en México y en el Perú, ¿cierto? Esos dos lugares fueron los lugares donde se desarrolló más la civilización, ¿verdad? Por miles de años, México y Perú ya conocían lo que es el tributo, el Estado, una teocracia, ya saben lo que es eso, ¿verdad? Los impuestos. Pero hay pueblos que no conocían eso, como los pueblos de Norteamérica y los pueblos de la Amazonía o de la Patagonia. Un tupi guaraní no sabía lo que era pues, el tributo o lo que era el impuesto. En cambio, un tahuantinsuyo, un inca o un chachapoya sí sabía lo que es eso, porque desde hace miles de años ya sabía que la sociedad funciona así. Es claro el caso de los indios, de los indígenas norteamericanos, ¿no? Que cuando los ingleses llegaron a las zonas de Norteamérica, le preguntaron a un jefe de los Pilas Rojas, creo que era, de una tribu de los indígenas, ¿no? Y le preguntaron, ¿cómo se llama usted, Mister, ¿no? Los ingleses. Y el indígena le dijo, yo soy el jefe Seattle. Ya, le queremos comprar su tierra. Y el indígena Seattle dijo, yo, que comprar la tierra, pero ¿cómo lo vas a comprar? Eso es algo imposible. ¿Por qué? Porque para su cultura del indígena no era, pues, no había no tenía sentido vender algo que es de la naturaleza, porque ellos veían que la tierra era parte de ellos, era su madre, o era más que eso, era ¿no? Parte de ellos. Entonces, para los indígenas era algo imposible vender una tierra, pero para los europeos era algo normal, y se da un choque cultural. Entonces, estos indígenas tampoco conocían lo que es el tributo, el Estado, trabajar para otro. Ellos siempre han vivido libres, ¿no? Como nómades. Y ahí se da ese choque. Por eso que los ingleses y los franceses cuando llegaron a tierras como Norteamérica o la Patagonia, ¿qué hacían? ¿Los organizaban, creaban un estado? No. Como ellos eran, esos indígenas de esos lugares, eran reacios a la dominación, simplemente los mataban, los aniquilaban. Pasó lo mismo con los indígenas de Norteamérica, con los indígenas de la Patagonia y con los indígenas de Australia. Como no conocían lo que es el Estado, el impuesto, los mataron, porque no se podía formar ahí una organización social a partir de ellos. Pero en el caso de México y el Perú, tú sabes por historia que acá en Perú, desde la época de Caral, desde hace miles de años ya sabemos lo que es el Estado, el tributo, el comercio, trabajar para otros, ¿no? Entonces, que los españoles cuando llegaron ahí los europeos, dijeron, ¿los aniquilamos a todos? No, no nos conviene, porque si ya tienen un Estado que funciona bien, ¿para qué voy a terminar con ese Estado si funciona bien? Simplemente saco al que está arriba y me pongo yo y listo. Eso hicieron los españoles acá, en México y en Perú. ¿Verdad? Por eso que los mexicanos y los peruanos tenemos una gran parte de nuestra sangre indígena, porque ha quedado en el tiempo, ¿no? En cambio, en Argentina, en Chile y en el norte, en Canadá, en Estados Unidos, no quedan muchos indígenas, ¿no? Como no había mucha población, trajeron a esclavos o también a gente que trabaja en los campos, ¿no? De Europa o de Asia, ¿no? La migración. En cambio, acá en México y en el Perú no, tenemos la sangre más indígena, ¿no? Porque nuestro estado continuó.
En el virreinato se mantuvo con algunas autoridades, ¿no? Se mantuvo lo que es el curaca, se mantuvo lo que es la mita, ¿no? Pero ya no era un Estado que funcionaba de una manera orgánica, sino funcionaba ahora de arriba hacia abajo, era un Estado opresor. La mitad ya no era una reciprocidad como antes, sino era una obligación. Si no ibas a la mitad a trabajar, te matamos. Y si no mueres trabajando, te matamos antes de que vayas. Era una explotación ya estatal, ¿de acuerdo? Entonces, se usó la base del Estado incaico para el virreinato, ¿de acuerdo? La mita, los impuestos y los curacas que eran los líderes, ¿no? De los ayllus. En todo lo demás se instauraron nuevas funciones, nuevas autoridades acá en el virreinato. ¿Cuáles son? Hay dos tipos de autoridades en el virreinato cuando se funda el virreinato del Perú. Hay autoridades metropolitanas y autoridades locales. Este es facilísimo. Autoridades metropolitanas son las que están en España, en Spain, ¿ya? Autoridades metropolitanas están en España. Y las autoridades locales están en donde, acá pues no, son locales, en el virreinato del Perú. Nada más. Así de simple como es. Entonces, hay dos tipos de autoridades en el virreinato del Perú. Los que gobiernan desde España y los que gobiernan acá, en el virreinato. ¿Quiénes son las autoridades que gobiernan desde España? Desde la metrópoli, ¿no? Por eso son metropolitanos. El rey. El rey, pues, tú sabes que es la máxima autoridad, es la autoridad absoluta dentro del reino de España, en esta época del rey Carlos V, y debajo del rey estaba el Consejo de Indias. ¿Qué cosa era este Consejo de Indias? Era una especie de poder judicial, donde se controlaba y se administraba toda la justicia que se iba a impartir en los virreinatos. Porque recordarás tú que los españoles llamaban Indias a toda la que es América, el Nuevo Mundo, ¿verdad? Porque creían que habían llegado a la India y se quedó con ese nombre, ¿no? De indios, a las Indias occidentales, ¿no? Así le llamaron los españoles a América. Desde acá gobernaba no solamente el Perú, sino también el virreinato de Nueva España, que actualmente es México, ¿no? Que llegaba desde la zona de Orégano, de California, que actualmente es Oregon y California, Estados Unidos, hasta Centroamérica, ¿verdad? Y desde Panamá hasta la zona de los Patagones, o lo que actualmente es Patagonia, el virreinato del Perú. Desde ahí se administraban los dos, México y el Perú. Por eso que México y el Perú son países muy similares. Porque ambos tienen una cultura milenaria, somos el origen de la cultura americana de México y el Perú, y también fuimos los virreinatos más grandes de América. ¿Por qué? Por la riqueza de sus imperios, ¿no? Por eso que México y Perú tenemos casi la misma idiosincrasia, la misma cultura, ¿no? Acá en el Perú somos muy católicos, ¿no? Por la cultura, en México también. En el Perú tenemos una rica gastronomía por nuestra diversidad cultural, en México también. Claro, pero México es un territorio mucho más grande y más extenso, ¿no? El Perú se fragmentó, ¿no? Y ya lo vamos a ver luego en la historia. Bueno, entonces ustedes, metropolitanas, es el rey y el Consejo de Indias. El rey es la máxima autoridad y el Consejo de Indias es como el Poder Judicial. Y aquí las autoridades locales son las autoridades que gobiernan acá, en el Virreinato del Perú. La máxima autoridad en el Virreinato del Perú, ¿quién era? El virrey. Era el representante del rey acá en el Virreinato del Perú. El primero, ¿cuál fue? Fue un español llamado Blasco Núñez de Vega. Luego, debajo del virrey estaba la Real Audiencia, que era también como un poder judicial, ¿verdad? Administraba justicia. Estaba en su sede acá en Lima, y ya se había formado pues la capital en Lima. Pregunta, ¿por qué se formó la capital del virreinato en Lima? Porque Lima era una ciudad que estaba cerca al mar. Te recuerdo que en aquella época Lima era una ciudad y el Callao era otra ciudad, estaban separadas, ¿no? Ahora ya, como la ciudad ha crecido de una manera descomunal, ¿no? El Callao y Lima prácticamente están unidas, ¿no? Se puede ir en un solo auto. Pero en esa época era un valle en Lima y tenías que ir a caballo hasta el puerto del Callao, ¿verdad? Todo era, pues, un desierto. Y en el valle de Rímac se formó la ciudad de Los Reyes, ¿no? Que con el tiempo la gente, como no podía pronunciar el término Rímac, ¿no?
porque los indígenas llamaban Rimac a esa zona. Entonces los españoles, como no pudieron, se pusieron Rimac, Rimac quedó como Limac, Limac, y el Limac luego se convirtió en Lima, ¿no? Pero oficialmente la capital era la ciudad de los Reyes, ¿no? Que actualmente es Lima. Ahí estaba el virrey y la real audiencia, ¿no? El virrey y la real audiencia es lo mismo que el rey y el consejo de Indias. Ellos están en España y ellos están acá en Lima. Y no ven a todo el Perú. Ah, ya, estaba cerca al mar la ciudad de los Reyes o Lima, porque en cualquier caso de que exista un motín, si exista una rebelión de los indígenas, los españoles ahí tenían la puerta libre para escaparse, o también para que vengan refuerzos. Por eso que se puso la capital en Lima, porque era un puerto. Y eso quedó hasta el día de hoy, pues no, hasta ahora la capital es Lima, pero se ha planteado muchas veces que la capital del Perú no debe estar en Lima, sino debe estar en el interior, porque Lima es el centro pues, financiero del Perú, es el centro de comunicación, pero muchas veces se ha planteado que la capital se mueva al interior. Uno de los que planteó esa hipótesis fue el presidente pues, Belón de Terry en el año 60, cuando vio también de que en Brasil estaban moviendo su capital de Río de Janeiro a Brasilia, ¿verdad? Belaúnde no quiso copiar, sino que a partir de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura, propuso, ¿no? Que la zona de la selva central sea una zona pues céntrica para el Perú y que se forme pues hay una capital. Por eso pues creó y llevó carreteras a esa zona, ¿no? De la selva central, pero eso quedó pues en el olvido, ¿no? Yo creo que en un futuro muy lejano, ¿no? La capital del Perú ya no va a seguir siendo Lima, ¿no? Se va a mover en otra región. Pero ese ya es tema de otra, es una discusión ya de otro tema. Bueno, los corregimientos eran pues sectores y tierras, eran tierras pues que estaban encargados por un corregidor, que era un español, que tenía pues a su cargo a muchos indígenas. Era parecida a una encomienda, ¿de acuerdo? Era lo mismo, pero era un poco más extenso, ¿de acuerdo? Era una tierra, era un terreno, ¿no? Con muchos indígenas que estaba dirigido por un corregidor, que era un español. Pero ¿qué pasaba? Este corregidor era una persona muy temida, muy odiada, porque era una persona muy este, abusiva, cometía muchos abusos, ¿no? Es más, por los abusos que se dieron antes del virreinato, como estos conquistadores abusaban de los indígenas, los mataban, violaban, robaban, es ahí donde los otros imperios de Europa, como el imperio de Inglaterra o de Francia, denuncian esto ante la comunidad europea. Los ingleses dicen, ¿cómo es posible que el Papa le dé la autorización al rey de España a que conquiste estas tierras cuando los españoles son unos salvajes? Van ahí y roban y matan. Y los ingleses dicen, mejor que nos den a nosotros la potestad de gobernar esas tierras. Entonces el rey, por temor a que el Papa le quite el visto bueno y de que empiecen a ver esta discusión, el rey impone su fuerza y dice, ya vamos a acabar con el sometimiento de los corregidores o de los encomenderos que eran en esa época y vamos a poner un virreinato. Es por eso que se da la creación del virreinato, por la presión internacional también un poco. Desde esa época se da también presión internacional. Entonces, después de un tiempo se termina con el corregimiento. Intendencias es una forma de dividir el virreinato, ¿no? Una intendencia es lo que luego será los departamentos, ¿no? Es una división regional, ¿no? Habían 8 intendencias, ¿no? Intendencia de Lima, Intendencia de Cusco, Intendencia de, de Huamanga, que ahora es Ayacucho, Intendencia de Tarma, que ahora es Junín, Intendencia de Trujillo, que es todo el norte del Perú, ¿no? Intendencia de Arequipa y así. Y finalmente, vamos a hablar de la última forma de autoridad acá en el virreinato, que hasta ahora continúa. Estos de acá ya no existen, ¿verdad? Ya se terminaron hace muchos años. Pero hay una de ellas que todavía sigue hasta el día de hoy, ¿no? Y es el cabildo, que actualmente se llama municipalidad.
Cabildo son municipalidades, ¿no? Es la organización es la administración que se encarga de dirigir las ciudades, ¿no? Las municipalidades, ¿no? Había el Cabildo de Lima, el Cabildo del Callao, el Cabildo de cada ciudad, ¿no? El Cabildo de Trujillo, etc. ¿No? Ellos se encargaban de dirigir a los alcaldes, ¿no? Y dirigir el orden, la limpieza y la protección de la ciudad, ¿verdad? Ahora, para terminar este tema, este, culturalmente se formaron castas. ¿Qué cosas son castas? Castas eran una división de la sociedad a partir de tu raza, pero ya sabemos que en la antropología, en la biología no existe raza, porque todos los seres humanos somos de una misma especie, ¿no? Yo soy Homo sapiens, un indígena australiano es Homo sapiens, un africano de Nubia es Homo sapiens, un noruego de Oslo es un Homo sapiens, un esquimal del Polo Norte es un Homo sapiens. ¿No? Así nos veamos muy distintos, somos Homo sapiens, somos los mismos genes, ¿verdad? Tenemos los mismos genes. Pero en esta época, cada tonalidad de piel y cada origen era llamado pues raza. Y hasta el día de hoy mucha gente llama raza eso, cuando no se debe llamar raza. Técnicamente se debe llamar etnia, porque vienen de un origen ya cultural y de una zona pues determinada, ¿no? Existe la etnia africana, la etnia esquimal, la etnia asiática, ¿verdad? Pero en esa época pues no eran tan amables, ¿no? No eran tan exactos. Veían pues, ya, tú eres un negro, tú eres un indio, tú eres un mestizo, ya, tú vas a formar tu propia sociedad de mestizos, tu sociedad de indios. Eran así los españoles en esa época. Y se formaron castas. Una casta es un grupo social, pues, ¿no? Casta de los españoles, de los criollos, casta de los mestizos, casta de los indios y casta de los eh, esclavos africanos, ¿no? Que trajeron muchos esclavos africanos de Virreinato. Y también se formó una especie de dos repúblicas, ¿no? Raciales, ¿no? La República de los Españoles, que eran los que gobernaban, y la República de los indios o indígenas, que eran los que estaban sometidos. Pero esto fue algo más cultural que político. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el tema de historia del Perú la próxima semana. Nos vemos el miércoles para Historia Universal. Si alguien tiene alguna duda, hágala ahorita antes de que se corte la transmisión. Ya, nadie, ¿no? Bueno, chicos, entonces ya saben, estudien bastante, estudien no para probar, sino por su propio bien. La tarea la voy a dejar pues en la plataforma y en el grupo de Facebook. Y espero que se cuiden bastante, chicos. De todo corazón les digo, cuídense bastante a ustedes y a su familia. Y nos vemos el cuando nos toque esto, el lunes. Sí, sí, no, aquí lo tengo. Acá está en participante. Ahí veo todo. ¿Cómo dices? Ya, ¿cuál es tu apellido? Ya, ya está bien, acá lo voy a tener en cuenta. Ya, entonces nos vemos jóvenes el día miércoles para Presión Universal. Espero que se cuiden bastante y estudien bastante por su propio bien y cuídense. Bueno jóvenes, eso fue todo por hoy. Nos vemos el día miércoles. Cuídense bastante.